Hermana Nubia, ¿puede hacer una oración, por favor? Sí, claro. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, buscando tu santa presencia, Señor. Hoy, Señor, que empezamos el estudio, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a prestar atención. Bendito Dios, seas tú usando a la hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, este estudio, Dios mío, para llevarlo por obra, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, en estas clases, principios básicos, conceptos básicos para todo cristiano. Y vamos a un repasito así rápido de lo que hemos visto. Hablábamos en la primera clase del nuevo nacimiento, ¿cierto? Y decíamos que el nuevo nacimiento es ¿qué? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? De lo que estuvieron. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo que no se repasa, se olvida. Porque tenemos que estar repasando. Porque si no, en 3 clases ya se nos olvidó lo que vimos en la primera. Entonces, el nuevo nacimiento, amados hermanos, veíamos que es ese proceso, ¿verdad?, por medio del cual, en el momento en que nosotros creemos en Jesús, y no solamente creemos en Él, sino que lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, ¿sí? Empezamos a ser hijos de Dios, y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer esa obra regeneradora en nosotros, donde podemos decir que todas las cosas pasadas mueren, ¿verdad? Y el Señor empieza a crear en nosotros una persona completamente nueva, ¿sí? Pero eso sucede cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y para convertirnos en hijos de Dios necesitamos no solamente creer, sino también recibirle, ¿sí? ¿Ya se acordaron? Luego hablábamos sobre el arrepentimiento y decíamos que el arrepentimiento es ¿qué? Un cambio de actitud. Un cambio de actitud, donde yo solamente no siento pesar por lo malo que yo hice, ¿verdad? No siento solamente pesar por mis pecados, sino que cambio completamente mi actitud. No es lo mismo decir, Señor, yo me arrepiento por haber mentido, pero sigo mintiendo. Eso no es arrepentirse, eso es solamente tener un remordimiento. Y cuando nosotros tenemos remordimiento, pues básicamente en nuestro corazón no está pasando nada, simplemente tuvimos en un momento un pesar por aquello que hicimos mal, pero realmente no hemos cambiado. Para que nosotros podamos decir que esa persona realmente está arrepentida, tiene que haber un cambio de actitud. Es lo que la Biblia llama frutos de arrepentimiento. Si yo no muestro esos frutos, pues yo no me he arrepentido, ¿verdad? Hablábamos también de la fe y el perdón, y comentábamos de que para nosotros poder recibir ese perdón, el cual el Señor nos ofrece en la cruz por medio de su preciosa sangre, necesitamos creer en Él. Una persona que no cree en Jesús simplemente no puede sentirse perdonada. Para nosotros experimentar realmente lo que es el perdón, necesitamos creer en Jesús, necesitamos creer que esa sangre que Él derramó realmente me limpió de todo pecado. Porque si yo no lo creo, yo voy a vivir toda la vida con la culpabilidad de lo que hice, ¿sí? Aunque sepa, ¿verdad?, que hay un Jesús que murió por mí en la cruz, como mucha gente por ahí. Si yo no lo creo, si yo no lo he aceptado en mi corazón, yo no puedo experimentar
lo que realmente es el perdón. Entonces necesito tener fe en Cristo Jesús para poder realmente experimentar lo que es el perdón. Hablábamos también de la obediencia, ¿cierto? Una vez venimos a Cristo, necesitamos mostrar en nuestra vida esa obediencia, y esa obediencia al Señor se manifiesta en 3 áreas de nuestra vida. Cuando nosotros le decimos a Jesús: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Un Señor es un amo, ¿sí? Una persona a la que nosotros nos vamos a sujetar completamente. Entonces, para yo decir que Jesús es mi Señor, entonces mis palabras, mis acciones y mis pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Si no es así, amados hermanos, yo no puedo decir que Jesús es mi Señor, ¿cierto? Porque ¿qué dice la palabra? Me llama Señor, pero no me obedeces. Entonces, si yo no le obedezco lo que Él me está diciendo, ¿cómo le puedo decir Señor? ¿Sí? Y hablábamos en la clase pasada de la familia de Dios, ¿cierto? Y hablábamos de que cuando nosotros venimos a Cristo, así como somos hijos de Dios, venimos a ser parte de una nueva familia, y es una nueva familia espiritual. Esa nueva familia espiritual son mis hermanos en Cristo, ¿sí? Y en esa nueva familia espiritual, el Padre es Dios. Y que nuestro Padre nunca, ¿verdad?, lo vamos a poder comparar con el Padre terrenal, porque un Padre terrenal nos falla, un Padre terrenal abandona a sus hijos, un Padre terrenal muchas veces piensa primero en Él y después en sus hijos. Y como humanos, ¿verdad?, los padres terrenales fallan, pero nuestro Padre celestial ha prometido nunca dejarnos. Entonces, en el momento en que nosotros venimos a Cristo, podemos experimentar esa paternidad que Dios Padre nos ofrece. Amén. A grosso modo, eso es lo que hemos visto a lo largo de estas 5 clases, ¿verdad? Que, bueno, eso solamente fue un super, hiper, mega resumen, porque ha sido una clase de 1 hora cada tema, donde nos hemos deleitado en la palabra del Señor. Y hoy toca pues nuestra 6ª lección, y esta 6ª lección trata sobre la llenura del Espíritu Santo. Es una palabra que escuchamos, o una expresión que escuchamos mucho, ¿no? Está muy de moda en las iglesias en estos últimos tiempos, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, y queremos la llenura del Espíritu Santo. Pero bueno, esa llenura del Espíritu Santo es más que una expresión moderna, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué entienden por eso de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué me responderían? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será eso? Así que se pide sus ricos y calientitos tamales de verde, rajas, mole de dulce y oaxaqueños. ¿No? ¿Nadie? Maíz blanco. ¿No? Así que se pide sus ricos y calientitos tamales. Bueno, ¿se acuerdan? En la primera clase vimos que Jesús platicó con una persona llamada Nicodemo, ¿verdad? Así, que era pues, el maestro de maestros, ¿no? Y el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, y que nazcas del agua y del Espíritu, ¿sí? Y entonces en esa clase estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo es que nosotros, al aceptar a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y empieza a operar de tal manera que pues todas esas cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo poco a poco, ¿verdad?, nos va redarguyendo. Eso está mal, eso al Señor no le gusta, ¿verdad? Y empieza a hacer ese cambio en nuestra vida, porque no es por nosotros mismos. Nadie
puede cambiar por sí mismo, porque como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, la palabra dice que el ser humano tiende constantemente a hacer el mal. Es la naturaleza humana, ¿sí? Sin embargo, una vez el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ese Espíritu Santo empieza a limpiarnos, ¿sí? Empieza a hacer ese proceso en nuestras vidas de tal manera que Él es el único que puede hacer que todo eso feo, desagradable, malo que yo tenía en mi corazón se ha quitado y se ha cambiado por lo que Dios dice en su palabra que yo soy, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando yo vivía allá en Colombia, que era una jovencita, y yo iba a una iglesia donde el pastor siempre nos decía que repitiéramos, esta es mi Biblia. Y todos decíamos, esta es mi Biblia. Y en ella dice lo que yo soy, ¿sí? Porque las personas te podrán decir muchas cosas. Las personas te podrán decir, mire, usted es un aburrido, mire, usted es un amargado, mire, usted lo que sea. Las personas tienden a lastimar a sus semejantes. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios te dice que tú eres un pueblo santo, un real sacerdocio, un linaje escogido, ¿sí? Dice el Señor, tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi especial tesoro, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Y la palabra está llena de tantas cosas y tantas afirmaciones que el Señor dice, ¿verdad? Que cuando alguien viene y te lastima, tú dices, bueno, pero es que esta persona me está diciendo que, no sé, que yo soy fea, ¿no? Esta persona me está diciendo que yo soy fea. Pero la palabra dice que yo soy una princesa, ¿sí? La palabra dice que yo soy, Dios me dice que tú eres la niña de mis ojos, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a vivir, ¿sí? En base a lo que la palabra dice, en base a lo que Dios piensa de mí, y no en base a lo que las personas dicen o piensan de mí, sino lo que Dios está afirmando. Y lo que Dios afirma en su vida es esa nueva naturaleza, ¿sí? Que nosotros tenemos gracias al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es un bebé, ¿sí? Si a usted le hacen una prueba genética, en esa prueba genética el examen va a reportar que usted tiene el ADN de su papá y de su mamá, genes de papá y de mamá, y puede heredar de papá y mamá características físicas, ¿no? El color de la piel, la forma de los ojos, el cabello, etc. Eso usted lo heredó de su papá y su mamá por esa genética, ¿sí? Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, más allá de ese ADN que nosotros tenemos genético de nuestros padres, tenemos un ADN espiritual. Ese ADN espiritual, cuando la palabra dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando la Trinidad, ¿verdad? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice que el Señor, ¿verdad?, nos hizo a su imagen. Entonces, Dios nos hizo personas llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de bondad, llenas de compasión hacia el prójimo, porque cuando el Señor nos creó, nos hizo a su imagen y a su semejanza, y todos esos atributos morales o todos esos atributos que el Señor puede comunicarnos a nosotros estaban intactos en nuestra vida. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado por la desobediencia, allá en el jardín del Edén, ese ADN, por decirlo de alguna manera, se distorsionó, ¿sí? No fue lo que Dios creó, ¿no? Sino ahí ya el hombre empezó a poner su propio albedrío, su propia voluntad, y se alejó de la voluntad de Dios y se fue distorsionando, ¿cierto? Se fue distorsionando.
Pero una vez que nosotros llegamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios lo que hace es, vamos a restaurar, ¿verdad? Vamos a restaurar a esta persona que en el camino se me había distorsionado. ¿Sí? Vamos a restaurar ese ADN como hijo de Dios. Y entonces usted empieza a tener una identidad de lo que se había distorsionado, lo que la gente le decía que usted era un ladrón, un mentiroso, un chismoso. No, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a restaurarle de tal manera que ahora su naturaleza, sus actitudes van de acuerdo con lo que la palabra dice, que es un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. Entonces, para yo poder decir que una persona está llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene que reflejarse en mi vida. Pero ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver en Mateo 28, 19, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Mateo 28, 19? ¿Quién lo quiere leer? Amén. ¿Qué dice? 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Está hablando de 3 personas, ¿sí? Está hablando de 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Él le dijo a los discípulos, vamos a ver lo que les dijo, eso está en Juan capítulo 14, del 16 al 17, dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Noten que esa palabra consolador está con mayúscula, ¿cierto? Sí. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor? ¿En dónde mora el Espíritu Santo? En sus hijos, ¿verdad? En los que han creído y en quienes han recibido al Señor como su Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos un templo, ¿sí? Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Entonces no puede haber un creyente, una persona que diga que es hijo de Dios y que el Espíritu Santo no mora en él. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso no es lo que enseña la palabra, ¿sí? Yo no le puedo decir a mi hermano, tú no tienes al Espíritu Santo, ¿eh? Tú no lo tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra, el Espíritu Santo es la promesa, ¿verdad? El consolador, que el Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, una vez yo me vaya, va a venir otro consolador. Y entonces, si usted es un hijo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo mora en su vida. ¿No?
No que hay en mí sí, yo sí tengo el Espíritu Santo y tú no lo tienes, ¿no? Yo sí soy espiritual y tú no, ¿no? No, o sea, ese es un error en el que a veces caen las personas, ¿no? Unos se sienten más espirituales que otros, pero el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente, amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es Dios mismo. Ajá. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor entonces mora en nosotros. Y seguimos leyendo ahí mismo, ¿verdad? Dice la palabra, no os dejaré huérfanos. Eso es lo que Jesús nos está prometiendo, ¿verdad? Cuando estaba en su ministerio terrenal. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice el Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Señor mora en nosotros? Pues por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está en nuestros corazones. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Y ese es Espíritu Santo el mismo que cuando nosotros necesitamos dirección, nos direcciona. Es ese mismo Espíritu Santo que cuando yo hago algo que no está dentro de la voluntad de Dios, siento que se me quita en ese mismo momento la paz. Siento que como que una cosita rara que yo no sé explicar, ¿verdad? Pero es el redarguir del Espíritu Santo cuando usted hace lo que no tiene que hacer, abre la boca en el momento en que no la tiene que abrir, dice lo que no tiene que decir, piensa lo que no tiene que pensar, ¿verdad? Y sentimos eso como que es el Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. ¿Para qué? Para corregirnos, ¿verdad? Eso que hiciste no estuvo bien, ¿sí? Y es el que nos lleva a ese redarguir al arrepentimiento para que podamos estar en constante comunión con el Señor. Y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como una persona que constantemente nos está guiando, que constantemente nos está acompañando, que constantemente nos está redarguyendo, que constantemente está hablando a nuestros corazones para que nosotros no nos alejemos de la voluntad del Señor. Cuando en mi vida, ¿verdad?, yo decido no ignorar a ese Espíritu Santo, que es una persona que se contrista, que se pone triste si yo lo ignoro, ¿sí? Cuando yo decido escuchar la voz del Espíritu Santo que mora en mi corazón y hacer lo que Él me dice y no lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo quiero, sino de verdad sujetarme a la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo empieza a operar en mí de tal manera que empieza entonces a crecer el fruto del Espíritu Santo en mi vida. La palabra de Dios dice, vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de
la carne, ¿sí? Las obras de la carne son todas esas que hacemos cuando no obedecemos al Espíritu Santo, ¿eh? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces aquí en Gálatas el Señor nos está explicando cómo es una persona que vive dominada por la carne y cómo es una persona que realmente está llena del Espíritu Santo. Una persona que realmente está llena del Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu Santo va a estar presente en su vida, ¿sí? En la iglesia pentecostal, por ejemplo, nos enseñan, ¿verdad?, que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta a través del hablar en lenguas, ¿sí? Eso nos enseña. Pero esa es una manifestación externa, ¿estamos de acuerdo? En Pentecostés dice la Biblia, ¿verdad?, que los apóstoles estaban reunidos, 120 personas en el aposento alto, y que de pronto vino un viento recio y que empezaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Eso es una manifestación externa, el hecho de que una persona hable en lenguas. También la Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? A lo mejor ustedes han escuchado que hay personas que tienen don de sanidad, don de ciencia, don de sabiduría, don de interpretación de lenguas, don de profecía, ¿sí? Y nos habla la Biblia de los dones del Espíritu Santo. Esos son otros temas que después trataremos, pero los quiero mencionar para que no se confundan, porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación externa, otra cosa son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Pero otra cosa que todos, absolutamente todos los creyentes debemos tener en nuestra vida, ¿sí? Y que es lo que va a mostrar que verdaderamente usted está lleno del Espíritu Santo, es el fruto, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque yo conozco personas que hablan en lenguas, ¿sí? Y usted las puede escuchar desgañotadas, gritando en lenguas, hablando en lenguas, pero así mismo, ¿verdad?, tienen la lengua. Entonces, no nos dejemos engañar o sorprender nada más por las manifestaciones externas y decir, uy, no, esa hermana, ¿cómo habla en lenguas? Está llena del Espíritu Santo. Sí, podrá hablar mucho en lenguas, pero si su vida, ¿verdad?, no manifiesta con su prójimo ese amor, esa paciencia, ese gozo, esa templanza, esa persona no está llena del Espíritu Santo, ¿sí? A lo mejor usted verá por la televisión, ¿verdad?, grandes predicadores que hacen milagros y la gente cae, ¿no?, bajo el poder del Espíritu Santo, y caen las multitudes, ¿no?, y ocurren sanidades y lanzan profecías para las naciones. Pero luego vemos a esa misma persona que ora y caen las multitudes con tanta opulencia, con tanta soberbia,
rodeado de guardaespaldas y me confundo y digo, ¿dónde está la humildad de esa persona? ¿Dónde está el amor del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es más que un milagro, ¿sí? Es más que levantar un paralítico, es más que hacer un show. El Espíritu Santo es más que esa algarabía que de repente se forma en las iglesias. El Espíritu Santo, si realmente está en mi vida, tiene que manifestarse primeramente en que todos estos frutos de los cuales nos habla Gálatas empiecen a ser una realidad en mí, ¿sí? Y primeramente con lo de mi casa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo y ser, como dice el refrán, ¿verdad? Luz de la calle y oscuridad en mi casa, ¿no? Soy un ser de amor, ¿no? Y aquí en la casa con los hermanos, ¡mua, mua, mua, mua! Y a mis hijos los trato a las patadas, ¿no? Eso no es congruente. Ajá, eso no es congruente con lo que la Biblia enseña. Entonces, amados hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es más que manifestaciones externas, es más que decir, vengan hermanos que voy a orar aquí por el hermano que tiene el pie plano y ustedes van a empezar a ver, ¿no? Y pongan la cámara porque le va a empezar a salir la curvatura en el pie y van a ver cómo Dios me usa, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo es mucho más que eso, ¿sí? Pero a veces vivimos nosotros como seres humanos bajo el sensacionalismo, ¿verdad? Bajo las emociones, bajo el show, ¿no? Y desafortunadamente y muy tristemente en muchas iglesias hoy en día vemos eso y le enseñan a las personas, esto es el mover del Espíritu Santo. Pero el verdadero mover del Espíritu Santo, amados, es el día que en las iglesias se acaben las envidias, se acaben los chismes, se acaben los comentarios malintencionados de los unos hacia los otros, podamos tenernos paciencia, podamos amarnos realmente y aceptar a mi hermano tal cual como él es. Ese día, amados hermanos, podemos decir, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. El día que todos podamos reflejar el amor de Cristo en nuestros corazones y que ese amor de Cristo sea una realidad entre nosotros. El día que no vivamos bajo la hipocresía, bajo las envidias, bajo el chismerío, ¿sí? Ese día podemos decir, esa iglesia está llena del Espíritu Santo. Y ese día, cuando eso suceda, ¿verdad? Que empecemos a ser todos tan llenos del Espíritu Santo que podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces solito, ¿sí? Solito, sin necesidad de que ni siquiera nosotros estemos al pendiente de que suceda una cosa o la otra. Yo sé que Dios, ¿verdad?, empezará a mostrarse de una forma sobrenatural entre su pueblo. Pero olvidémonos nosotros de pensar que lo sobrenatural y lo externo va primero antes que lo interno, ¿sí? Porque Dios podrá usar mucho mi vida en milagros, sanidades, profecías y todo lo que usted quiera, pero si yo en mi corazón estoy murmurando de mi hermano, estoy viviendo en hipocresías, en envidias, en rencillas, olvídese de que porque hace 2, 3 milagritos usted está lleno del Espíritu Santo, porque eso no es así, ¿sí? Entonces, amados hermanos, dejemos de vivir engañados, pensando que una persona que hace milagros está llena del Espíritu Santo, ¿sí?
Dejemos de vivir engañados pensando que una persona que se para y le da una profecía está llena del Espíritu Santo. El verdadero hermano, hermana que está llena del Espíritu Santo es aquel que lo trata con amor, que le tiene paciencia, ¿sí? Que tiene dominio propio, ¿sí? Que tiene bondad, que tiene gozo a pesar de las circunstancias y no se anda quejando de todo. Ese es el verdadero lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. Aquel que usted ve que a pesar de que tiene todas las 1000 broncas, viene y se goza con el Señor y no se anda quejando con medio mundo de su triste situación, ¿no? Ese es el que está lleno del Espíritu Santo. Ese que a pesar de que su hijo está por allá perdido, tiene paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ese hermano que usted lo pueda ver con esa paz, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento, ese es el que realmente está lleno del Espíritu Santo, más allá de que cante en lenguas, más allá de que dance como remolino, más allá de que se pare en medio de la congregación y diga, sí, dice el Señor, porque es que a mi Dios me usa, porque yo soy la profeta, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, hermano, es un cambio interno, es un cambio del corazón, es el proceso que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Donde dejamos toda esa naturaleza mala, pecaminosa, ¿verdad?, que a Dios no le agrada, y empezamos realmente a vivir bajo su voluntad, a vivir como lo que la Biblia dice que yo soy, ¿sí? A vivir lo que la Biblia dice que yo soy, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que yo soy, que como hijo de Dios yo tengo que mostrar el amor a mi prójimo, bueno, entonces el día que yo muestre ese amor a mi prójimo, el día que yo ame a mis enemigos, ore por mis enemigos, bendiga a mis enemigos, ese día realmente podrán decir, esta persona está llena del Espíritu Santo. Mientras eso no ocurra, aunque me desgañote hablando en lenguas, aunque ore por la gente y se caigan las multitudes, ¿sí?, aunque dance, grite, dé vueltas de júbilo, aunque pase todo eso, hermano, no estoy lleno del Espíritu Santo si realmente en mi corazón, ¿sí?, no ha habido esa transformación verdadera que solamente Dios puede hacer. Y una vez, hermano, yo esté lleno del Espíritu Santo, entonces yo podré, ¿verdad?, rebosar tanto que podré brindarle de eso mismo a los demás. Es como cuando usted tiene un vaso, ¿verdad? Si mi vaso está lleno de piedra, basura, de todo, ¿verdad?, el Espíritu Santo no va a poder obrar en mí, ¿sí?, porque ya mi vaso está lleno, ¿sí? Ya mi vaso está lleno de tantas cosas que yo ando cargando, ¿sí? Todo mi odio, mi rencor, mi amargura, mi quejumbrosidad, mi tristeza, todo lo que yo ando cargando, de eso está lleno mi vaso. Entonces, ¿qué necesito hacer yo para que Dios pueda llenarme? ¿Sí? Sí, suponiendo que yo soy ese vasito, ¿verdad? Para que Dios pueda llenar ese vaso, yo necesito vaciarme de todo eso que a Dios no le agrada, ¿sí? Yo necesito despojarme de todo eso que a Dios no le agrada para que mi vaso quede vacío. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque para que Cristo viva en mí, primero yo tengo que morir a mi ego, a mi soberbia, ¿sí?, a mi amargura, a mi mal humor. El día que eso pase, el día que pueda morir a mi yo, ¿sí?, entonces yo seré un vaso vacío para que Dios pueda llenarme de todas esas cosas buenas que Él quiere que yo tenga en mi corazón. Pero para poder tener esa llenura, primero tengo que vaciarme de todo eso malo que a Dios no le agrada. Y una vez entonces Dios me llene, ¿sí?,
cuando esté rebosando, ¿sí? Cuando esté rebosando. Entonces, eso se va, cuando usted llena un vaso de agua y ya no le cae más agua, ¿qué empieza a hacer? Se riega, ¿verdad? Se esparce. Entonces, el día que esté tan lleno, que esté rebosando, entonces yo seré una persona de bendición para los que me rodean. Y ayer le decía yo a las mujeres en la reunión, si yo cambio, mi entorno cambia, obviamente, porque si yo estoy lleno, esa llenura se va a derramar hacia los demás. Pero si yo estoy vacío, o si mi vaso está atascado de tantas cosas malas que tengo en mi corazón, que yo no las quiero soltar, no las quiero vaciar, porque yo soy así, y así morí, y así nací, y así me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero soltar nada de eso, pues mi vaso entonces nunca estará vacío para que Dios lo llene de lo nuevo que Él me quiere ofrecer. Porque yo no quiero soltar toda esa cosa sucia, ¿verdad?, que está en mi vaso. Yo necesito ser un vaso vacío, morir a mi yo, morir a mí mismo, morir a lo que a mí me gusta, morir a lo que yo creo que son mis prioridades, morir a lo que yo pensaba que era lo primero en mi vida. Y entonces el día que yo le dé a Dios el lugar que Él se merece, ¿sí?, el Señor entonces podrá actuar por medio de su Espíritu Santo tanto en mi vida que entonces yo podré ser de bendición para los que me rodean. ¿Qué dice Efesios 5:18, hermanos? Ya vamos a acabar. Efesios 5:18, que lo tengan, me lo leen, porfa. Amén. ¿Qué dice la palabra? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en una persona que está embriagada con vino? ¿Cuáles son las manifestaciones de una persona que está embriagada? A ver, díganme. Descontrol. ¿Ah? Descontrol. Se descontrola. ¿Qué más? ¿Ah? Violento. Se pone violento. ¿Qué más? Habla tonterías. Habla tonterías. ¿Qué más? O sea, hacer ridículo. Hace ridículo. ¿Sí? Eso pasa, ¿verdad?, en una persona que está bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Hace todo lo que no debe de hacer, ¿sí? Es el ejemplo, como dice, es el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, dice la palabra, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor hace esa comparación? Porque la persona que está borrachita, ¿verdad?, que ya lo recogieron con pala, como dice por ahí, ¿verdad?, está completamente bajo la influencia del alcohol, o sea, ya no se pertenece. Un borrachito no se pertenece, ¿no? Un borrachito se quita la ropa donde sea, camina como sea, no le importa hacer el ridículo, no le importa nada. Está controlado. Está completamente controlado por la influencia del alcohol. Y dice el Señor, bueno, tú vas a hacer todo lo contrario, tú no vas a estar controlado por la influencia del alcohol. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a estar controlado completamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el día que nosotros estemos controlados en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones, por el Espíritu Santo, entonces ese día podemos decir, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? No el día que usted sienta bonito, no el día que usted venga a la iglesia, lloren por usted y usted se caiga. No, el día que usted diga, uy, tenía ganas de contestarle a mi hermano, pero me mordí la lengua y no lo hice porque sé que al Señor no le agrada. Ese día usted está lleno del Espíritu Santo. Ay, esta hermana como que no me cae bien, pero la voy a saludar con amor porque eso le agrada al Señor. Señor, ayúdame a amar a mi hermana, que tú sabes que tiene cositas que como que no me agradan, pero ayúdame a amarla porque es mi prójimo. El día que usted ore de esa manera, usted está lleno del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a tener paciencia porque a veces yo quiero que tú me contestes así, Padre.
Y cuando tú no me contestas así, entonces yo me desanimo y dejo de venir a la iglesia porque tú no me contestaste. Señor, ayúdame a ser una persona paciente y a entender que no es cuando yo quiera, sino cuando tú digas. Ese día usted está lleno del Espíritu Santo. El día que usted haya tenido la mega bronca en su casa porque su hijo llegó, lo insultó, pero usted viene aquí y danza y tiene gozo y se olvida de lo que le pasó afuera, ese día usted está lleno del Espíritu Santo. El día que usted no tenga que comer, pero deja de andar quejándose y tiene paz en su corazón y hace lo que a Dios le agrada, sabiendo que tiene un Dios proveedor, ¿verdad? Como hablábamos la clase pasada, tenemos un papá que sabe mis necesidades y entonces no me voy a preocupar, ¿sí? Voy a estar en paz porque sé en quién he confiado. Ese día usted está lleno del Espíritu Santo. Entonces no nos confundamos ni nos equivoquemos, ¿no? Pensando que porque me caí ya estoy lleno del Espíritu Santo. Eso solamente son manifestaciones externas que no pasan siempre. Ay, hoy no sentí bonito en el culto, hoy como que el Espíritu Santo no estuvo ahí, ¿no? Ay, hoy como que el pastor no me puso la mano, el Espíritu Santo no estuvo ahí, ¿no? Hoy no oraron por mí, el Espíritu Santo no estuvo ahí. No, amados hermanos, el Espíritu Santo es mucho más que eso, ¿sí? Recuerde que el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo va a donde quiera que usted está, ¿sí? Siempre les digo yo le digo yo a los hermanos el cuento del hermano que le gustaba echarse su cervecita, ¿verdad? Ay, el Espíritu Santo está en mi vida, ¿sí? Voy a la iglesia, me gozo, danzo, pero le digo, Espíritu Santo, a ver, salten, espérate ahí en el rincón, ahí espérame, no te muevas, porque ahorita mismo tengo ganas de echarme una cervecita. Vean ahí. Voy, me echo mi cervecita, ¿sí? Y entonces ya después, Espíritu Santo, ya puedes venir. Ya pequé, ya regresa. ¿Será que así actúa el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿quién mora en usted? ¿No? Pues por eso la Biblia nos advierte, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, a lo mejor usted dice, ay, aquí, ¿no? Yo puedo hacer, deshacer, como dice una alabanza, aquí donde nadie me ve, ¿no? Pero, ¿qué te crees? Que el Espíritu Santo sí te está viendo, porque el Espíritu Santo mora en ti. No es así de que lo puedes sacar y lo puedes traer, y lo puedes sacar y lo puedes traer, ¿no? No, el Espíritu Santo mora en tu corazón y está viéndote todo momento, está contigo en todo momento, va contigo a donde tú vas, ¿sí? Entonces no es así como de que salte porque voy a pecar y ahorita otra vez regresas. Como si le tuviéramos Entonces nosotros somos los que decidimos, ¿no? El Espíritu Santo va a vivir así como cuando usted tiene un cuartito alquilado en su casa que dice, bueno, ya, y cualquier día se te acaba el contrato y ya, por favor, me desalojas, ¿no? O realmente, como decíamos hace 2 clases, el Señor es Señor de su vida en todas las áreas. Cuando el Señor es Señor de mi vida en todas las áreas de mi vida, entonces el Espíritu Santo que mora en mí, ¿verdad? Mora en mí porque yo soy propiedad suya. Entonces yo entiendo que todo lo que yo hago, ¿sí? O es la voluntad del Señor y voy a estar agradando al Señor, o definitivamente no estoy agradando a Dios y tengo que corregirme. Pero no es así como de que el Espíritu Santo vive alquilado, ¿no? Y de repente lo saco y de repente otra vez 20 y otra vez lo saco y otra vez 20, porque el Espíritu Santo no vive alquilado. El Espíritu Santo no vive alquilado en nuestros corazones. No de que la casa es mía y tú vives alquilado, Espíritu Santo, ¿no? Cuando usted recibe al Señor en su corazón, entonces usted le dice al Señor, Señor, la casa es tuya. La casa ya no es mía, la casa es tuya. Pero cuando usted no ha entendido eso, entonces usted quiere llevar las riendas de su vida y entonces usted dice al revés, no, pues es que es mi vida, Espíritu Santo, y tú aquí vives alquilado. Y es al revés, ¿no? No, Señor, mi vida no me pertenece. Esta vida, Señor, es tuya, tú eres el Señor.
Este templo es tuyo, tú eres el Señor, por lo tanto, yo no te controlo a ti, Señor, tú me controlas a mí. Entonces nosotros, por eso, amados hermanos, actuamos ante el Señor con reverencia, pero no es solamente aquí en la casa, es en todo momento, porque en todas partes el Señor está con nosotros. En todas partes el Espíritu Santo está con nosotros. Hay que en la iglesia bien portadito y allá afuera se me salen todos los demonios por la boca y insulto a medio mundo. No, aquí todos somos bonitos, pero toda nuestra vida, amados hermanos, las 24 horas del día, nuestra vida debe ser realmente una ofrenda agradable para el Señor, porque a donde usted va, si usted va en el trabajo, el Espíritu Santo está ahí con usted. Si usted está en un negocio, el Espíritu Santo está ahí con usted. Si usted va a la esquina de las tortillas, el Espíritu Santo ahí está. Si usted está solo en su cuarto, el Espíritu Santo ahí está. Él mora en nosotros y está siempre con nosotros. Entonces usted decide qué lugar darle. Si darle el control absoluto de todo y decirle, Espíritu Santo, mira, aquí está el control, tómalo, ya no quiero yo el control sobre mi vida, quiero que tú tengas el control sobre mi vida. O si le digo, Espíritu Santo, ahí quédate, ¿sí? Si es cierto, aquí vives, pero aquí vives alquilado, cuando yo quiera te saco, cuando yo quiera te... Entonces usted decide, si le da las llaves del templo, ¿sí? O si usted permanece con las llaves y con el poder y con el control en su mano. Eso es decisión de cada quien. Pero el consejo es, mejor dele las llaves y dele el control al Espíritu Santo, porque mientras lo tenga usted, irá constantemente metiendo la pata. Irá constantemente equivocándose. Irá constantemente pensando de que está lleno del Espíritu Santo porque hoy se cayó. Mientras llega a su casa y insulta a su esposo, a sus hijos, a su vecino. Pero usted salió pensando que está lleno del Espíritu Santo. No, amados hermanos, no nos engañemos. La llenura del Espíritu Santo es mucho más que una manifestación externa. Es mucho más que una emoción. Es mucho más que un sentimiento bonito. La llenura del Espíritu Santo es llevar una vida y vivir una vida en todo momento, en todo lugar, como a Dios le agrada. Y no solamente cuando están bien. Amén. Entonces, vamos a orar, amados hermanos. Bueno, espero que haya quedado claro, bastante claro, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Amén.